Hola, buenos días. En la clase de hoy de sociales vamos a hablar acerca de la República de la Nueva Granada. Anteriormente hablamos de la Gran Colombia, de la República entre 1819 y 1850. Vimos cómo se conformó la Gran Colombia, también los conflictos, las rivalidades que tuvo y cómo fue esa disolución. Vamos a ver entonces que ahora se conforma la Nueva Granada. Les voy a ir presentando la información, vamos a ir leyendo, comprendiendo qué es lo que ocurre en la historia y en la próxima clase les digo qué es lo que hay que hacer. Por ahora es prestar mucha atención. Bueno, este es el mapa de la República de la Nueva Granada. Miren cómo quedó. Recuerdan que Venezuela se separó, Ecuador se separó y pues queda Colombia. En esa época Panamá pertenecía a Colombia y esta era su extensión territorial. Es diferente a como la conocemos hoy en día. Estas eran las provincias que la constituían. Acá están enumeradas, pueden ir leyendo. Listo, tenía 19 provincias. Vamos entonces a estudiar qué fue lo que ocurrió en la República de la Nueva Granada. Después de la disolución de la Gran Colombia, la Nueva Granada tuvo que solucionar sus conflictos y organizar el gobierno como una república independiente. En 1831, el territorio que hoy identificamos como Colombia recibió el nombre de República de la Nueva Granada. Y durante esta época continuaron los enfrentamientos entre bolivaristas y santanderistas. Recuerden que los unos querían centralismo y los otros federalismo como tipo de gobierno. La Constitución de 1832. Recuerden que ellos en la clase pasada vimos que en 1821 hicieron unos acuerdos, hicieron una constitución, pero muchas de esas cosas no se pudieron llevar a cabo. Entonces ahora, en 1832, pues replantean otros acuerdos y pues de ahí resulta esta constitución. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las leyes que rigen a la Nueva Granada. La Constitución de 1832. En octubre de 1831 se reunió en Bogotá una convención de líderes políticos con el propósito de organizar el nuevo Estado. Esta convención, presidida por José Ignacio de Márquez, llegó a los siguientes acuerdos. Tenemos 5 acuerdos. Primero, el país recibió el nombre de República de la Nueva Granada. Segundo, sus límites serían los mismos que tenían cuando estaba constituida la Nueva Granada. El poder público se dividió en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Mire desde dónde empieza el poder público a repartirse en 3 ramas. Luego, el presidente y los senadores serán elegidos para periodos de 4 años. Y por último, la nación se dividió en 18 provincias. Listo, esos fueron los acuerdos que tuvieron en esa constitución de 1832. Vemos que todo esto que está pasando ahora con la República de la Nueva Granada da pie para un gran suceso en la historia de Colombia, ¿no? Vamos a ver ese gran suceso, ¿cuál es? Bueno, esta constitución fue sancionada en 1832
después de lo cual se nombró como presidente a Francisco de Paula Santander para el periodo de 1832 a 1837. Entre tanto, en la costa atlántica, los llanos orientales, Panamá y el Cauca se conformaban la República de la Nueva Granada. Se presentaron disputas por los intereses de las élites. En cada región, los grupos de criollos, mestizos, indígenas y negros estaban tras la búsqueda de alianzas para mejorar su situación y para participar en la organización de la nueva república. Podríamos decir que la república apenas estaba naciendo y no se tenía claro cómo iba a organizarse. Recordemos que entre los mismos líderes se pelearon, que no sabían si centralismo, si federalismo, siempre tenían como esa lucha, que a veces por estar enfrentados entre ellos permitían que los españoles pues también lograran involucrarse y hacerlos retroceder en los avances que ya tenían como países independientes. Pero pues como bien nos menciona en la parte inferior, se puede decir que esta república apenas estaba naciendo. Cuando uno apenas está empezando a hacer algo, uno lo primero que hace es como pruebas, ¿no? Entonces uno tiene unas ideas, las hace, las comparte, a ver si le funciona, de pronto eso no funcionó muy bien, vamos a cambiar ahora por acá, vamos a hacerlo ahora de tal manera, y uno va ensayando y va probando hasta que las cosas van cogiendo la forma, van cogiendo el cauce que uno quiere, que uno necesita, y pues esto fue lo que ocurrió también con las formas de gobierno. Miren, este es el gran suceso que yo les digo, que es muy importante para la historia de Colombia, porque nacen los partidos políticos, que en ese entonces fueron liberal y conservador, fueron los dos grandes partidos políticos que pues fueron los que empezaron con todo esto de la política en Colombia. Vamos a conocer un poquito de cada uno de ellos, quién fue el que lo fundó, cuáles eran los pensamientos de cada partido político. Entonces, estén muy atentos, lean por favor comprensivamente, vayan siguiendo ustedes allá la lectura que yo les hago, ustedes también la van siguiendo, porque pues en la otra clase vamos a hacer una actividad. Entonces, por favor, estén muy pendientes. Origen de los partidos liberal y conservador. Durante la década de 1830, se definieron las identidades políticas de los grupos sociales de la República de la Nueva Granada. Para las élites era importante conformar un grupo político que estableciera los ideales, los propósitos, las formas de organizarse y la manera de actuar ante los problemas del país. De estos grupos surgieron los partidos políticos liberal y conservador. El Partido Liberal se identificaba con el color rojo y el conservador con el color azul. Entonces, color rojo y color azul era lo que identificaba estos dos partidos políticos. Bueno, entonces tenemos a la izquierda todos los datos, la información más importante del Partido Conservador y a la derecha la información más importante del Partido Liberal. Vamos a ir haciendo el ejercicio de comparar conservador con liberal. ¿En qué se parecen o en qué están muy diferentes? ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio mental mientras tanto. A medida que yo voy leyendo, ustedes van leyendo, vamos a hacer esa comparación. Vamos a leer entonces primero lo del Partido Conservador. Fue fundado en 1848. Se inclinaban por la transformación de la sociedad de manera paulatina. Paulatina quiere decir muy despacio, lento. Miremos ahora el liberal. ¿En qué año fue fundado el conservador? En 1848. El liberal, un año más tarde.
El Partido Conservador decía que los cambios y las transformaciones fueran despacio, fueran paulatinos. ¿Qué decían los liberales? Que estaban interesados en introducir cambios acelerados a la sociedad, o sea, eran cambios que tenían que hacerse rápido, ya. Entonces vayan mirando las diferencias. Continuamos con el conservador. Concebían una república en la que la iglesia se encargaba de garantizar el orden y la estabilidad. Vamos al liberal. Separaron los poderes. Aparte era el poder del Estado y aparte era el poder de la iglesia, no como querían los conservadores, que la iglesia era la que manejaba todo. Seguimos con el conservador. No eran partidarios de la llegada al país de nuevas ideas y religiones. Vean los liberales, ellos sí aceptaban otras religiones que no fueran la católica. Entonces, conservadores solamente casados prácticamente con la religión católica. En cambio, el Partido Liberal abría las puertas para que pudieran llegar otras religiones. Ellos aceptaban eso. Seguimos en la izquierda con el Partido Conservador. Aceptaban la importancia de la ciencia y la técnica para hacer progresar a la Nueva Granada. Para los conservadores, el gobierno debería ser ejercido desde el centro del país y en las regiones se cumplirían las órdenes que dictaban los gobernantes. Vamos a ver entonces los liberales qué pensaban. En cuanto al comercio con otras repúblicas, eran más ambiciosos y partidarios de traer nuevas técnicas que contribuyeran al progreso. Entonces, en esa parte sí ve que coinciden, que ambos creen que, bueno, la ciencia y las técnicas va a hacer progresar. Les interesaba formar gobiernos autónomos de las regiones y que fueran dirigidos por los civiles. Entonces vemos que uno quiere un gobierno centralista, otro federalista. Seguimos con el conservador. Este grupo estuvo conformado por terratenientes religiosos y militares. Caigan en cuenta, terratenientes son los dueños de grandes terrenos. Los religiosos, pues como eran los que manejaban a toda la sociedad, ellos también tenían mucho dinero, mucho poder, igual que los militares. Entonces, a los liberales, ¿quién los conformó? Comerciantes y artesanos, quiere decir un promedio o una sociedad entre medio y bajo económicamente hablando. Entonces, vayan teniendo en cuenta esas diferencias, eso en qué se parece. Aquí tenemos entonces la fotografía de Ezequiel Rojas, que fue fundador del Partido Liberal, y por otra parte tenemos a Mariano Ospina Rodríguez, que fue fundador del Partido Conservador. Entonces, esos dos señores que ven ustedes acá fueron las dos mentes que organizaron sus partidos, que dieron a conocer cuáles eran sus características, sus ideales y empezaron a comentar, a compartir con los demás y ya las personas eran las que decidían pues hacia qué modo de gobierno pues estaban más afines, ¿no? Como que dependiendo de mi criterio, lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo he vivido, pues yo ya voy a ver de pronto qué es lo que más me sirve a mí y pues voy a tomar la decisión, porque cada uno tiene puntos de vista diferentes. Quiero contarles también que en esa época la gente se peleaba mucho por qué partido político pertenecía. Si usted pertenecía al Partido Liberal, no podía entonces tener contacto con nadie del conservador porque entonces se formaba una pelea, se formaba, mejor dicho, un problema. Eran muy celosos con su partido liberal o su partido conservador y no permitían que ninguno del otro partido se les viniera a meter en sus asuntos, en sus cuestiones. Eran muy celosos en ese aspecto y solamente habían dos partidos políticos, liberal y conservador, y pues ya vimos cuáles fueron los ideales, cuáles fueron esas ideas con las que empezaron cada uno de estos partidos políticos. Amores, eso es todo por la clase de hoy. Espero que hayan
disfrutado este ratico en donde les comento información muy valiosa, muy importante de la historia de Colombia. Estén atentos para la próxima clase porque vamos entonces a realizar unas actividades con las cuales pues ya vamos a dejar este conocimiento fijado para que no se nos vaya a olvidar, para que esta información tan valiosa pues no se vaya a perder y que ustedes aprendan un poco más, ¿no? Acerca de estos dos partidos políticos.